Cada compra que hiciste creyendo que te acercaba a la libertad, te alejó de ella. La deuda no es un accidente de tu mala administración, es el modelo. Tú no fallaste al sistema. El sistema funcionó perfectamente contigo. La casa que compraste para sentirte seguro te obliga a trabajar 30 años. El coche que te da movilidad te encadena al pago mensual. La tarjeta que te da acceso te convierte en empleado de tu propio deseo. No eres libre eligiendo qué comprar. Eres funcional eligiendo cómo endeudarte. Y lo peor es que lo sabes. Sabes que algo no cuadra, pero sigues firmando contratos, aceptando plazos, dividiendo pagos, porque te dijeron que así se hace, que esto es ser adulto, que esto es madurar. La libertad moderna se mide en capacidad de compra, pero comprar siempre requiere algo a cambio: tiempo futuro, energía vital, sumisión laboral. La ecuación es perversa. Para ser libre necesitas dinero. Para tener dinero necesitas vender tu tiempo. Vender tu tiempo es exactamente lo contrario de ser libre. Thoreau entendió esto hace más de 150 años cuando escribió en Walden: el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que debes intercambiar por ella. No hablaba de dinero, hablaba de tiempo, de días, de años. Y si aplicas esa fórmula a tu vida actual, el cálculo es brutal. ¿Cuántos años de tu vida vale esa casa? ¿Cuántos meses de tu existencia vale ese coche? ¿Cuántas horas de tu única vida valen esos zapatos que usaste 3 veces? Nadie te enseñó a hacer esa cuenta. Te enseñaron a hacer la otra, la cuenta del banco, la cuenta de si alcanza el sueldo, la cuenta de cuánto puedes pedir prestado, pero nunca la cuenta real. ¿Cuánto de ti mismo estás vendiendo para obtener algo que probablemente no necesitas? Te lo vendieron como progreso, como la escalera que hay que subir. Estudias para conseguir un buen trabajo. Trabajas para conseguir un buen sueldo. Con el sueldo compras una casa, un coche, una vida. Y con esa vida comprada trabajas más para mantenerla. La trampa se cierra sola. Y tú la llamaste éxito. Te dijeron que el éxito es tener casa, tener coche, tener pareja, tener hijos, tener plan de pensiones. Nunca te preguntaron qué tendrías que entregar para conseguir todo eso. La respuesta: tu vida entera. Tu presente sacrificado por un futuro que nunca termina de llegar, porque cuando llegue, ya habrás comprado algo más, ya habrás firmado otro contrato, ya habrás asumido otra cuota. Erich Fromm escribió en El arte de amar algo que suena simple, pero que destruye toda la lógica del consumo moderno. La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable por satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Lee eso otra vez: sin alcanzar nunca la satisfacción. Porque el sistema no está diseñado para satisfacerte, está diseñado para mantenerte insatisfecho, para que siempre necesites más, para que siempre estés a una compra de ser feliz. Aplicación directa en tu vida. ¿Cuántas horas de tu semana trabajas para pagar cosas que compraste para compensar las horas que trabajas? El gimnasio al que no vas porque llegas tarde. La suscripción de streaming que ves el domingo porque estás demasiado cansado para salir. La ropa cara que usas para verte bien en un trabajo que odias. Todo es circular, todo se retroalimenta y tú estás en el centro, corriendo. Es la rueda de hámster perfeccionada. Trabajas para comprar, compras para compensar el trabajo y necesitas el trabajo para pagar lo que compraste. No hay salida dentro de la lógica. La única salida es romper la lógica. Y si la libertad que persigues es exactamente la trampa que te mantiene preso, y si cada paso hacia adelante en esta escalera es en realidad un paso más profundo dentro del sistema. No te pido que me creas, te pido que hagas números. Suma cuánto debes. Calcula cuántos meses de trabajo te faltan para pagar todo.
Divide tu vida en cuotas y después dime si eso se parece a libertad. Si esto te incomoda, tal vez sea porque es verdad. Aquí no vendemos autoayuda, vendemos espejos. Ahora viene la parte donde te reconoces, las frases que usas, los argumentos que repites, las mentiras que te cuentas para seguir adelante. Cuando pague esto voy a estar más tranquilo, pero nunca terminas de pagar, porque cuando terminas una deuda, ya asumiste otra. El ciclo no termina, no está diseñado para terminar, está diseñado para renovarse. Terminas de pagar el coche y ya necesitas uno nuevo. Terminas de pagar la tarjeta y ya la volviste a usar. Terminas de pagar el máster y ya necesitas otro curso, otra certificación, otra inversión en tu futuro. Es una inversión en mi futuro, pero tu futuro es pagar. Esa es literalmente la inversión, hipotecar los próximos 20 años de tu vida por algo que necesitas hoy. Y la trampa está en la palabra inversión, porque inversión suena inteligente, suena a visión, suena a que sabes lo que haces. Pero invertir significa poner algo esperando recibir más. ¿Qué estás recibiendo? ¿Más libertad? ¿Más tiempo? ¿Más paz? ¿O solo estás recibiendo la obligación de seguir pagando? Me lo merezco. ¿Quién decide lo que mereces? ¿Tú o el banco? Porque el que firma el contrato eres tú, pero el que pone las condiciones es otro, y las condiciones siempre favorecen a quien presta, no a quien pide. Siempre. Esa es la regla. Pero te venden la idea de que tú estás ganando, que estás accediendo a algo que de otra forma no podrías tener. Y es verdad, no podrías tenerlo, porque no lo necesitas. Solo crees que lo necesitas porque te convencieron de que merecerlo significa comprarlo. Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, analizó esto con una precisión quirúrgica en su obra sobre la sociedad de consumo. Dijo: en la sociedad de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en producto. ¿Entiendes lo que significa? No eres una persona, eres un producto. Tu valor no está en quién eres, sino en qué consumes, en qué compras, en qué muestras. Y para seguir siendo un producto valioso, tienes que seguir consumiendo, tienes que seguir actualizándote, tienes que seguir comprando la versión más reciente de ti mismo. Todos tienen deudas, es normal, y esa es la frase más peligrosa de todas, porque es verdad, sí, todos tienen deudas, sí, es normal, pero la normalidad no es inocente. La normalidad es el resultado de que un sistema entero funcione para que esto te parezca inevitable, para que te parezca natural, para que no te preguntes si podría ser de otra manera. La normalización es la herramienta más poderosa de control social. Si algo es normal, no lo cuestionas. Si todos lo hacen, debe estar bien. Si es así desde siempre, así debe ser. Y mientras pienses así, seguirás repitiendo los mismos patrones que destruyeron a la generación anterior, y a la anterior, y a la anterior. Contraste brutal. Dijiste que la casa era seguridad, pero no duermes tranquilo pensando en la cuota. Dijiste que el máster era inversión, pero ahora trabajas en algo que odias para pagarlo. Dijiste que te lo merecías, pero cada mes que pagas, sientes que estás pagando por haber creído en esa promesa. No estás pagando por la casa, estás pagando por haber confiado en que tener una casa te haría sentir seguro, y no te hizo sentir seguro, te hizo sentir atrapado. Endeudarse dejó de ser un problema para convertirse en un ritual de paso. Eres adulto cuando tienes hipoteca. Eres responsable cuando tienes un coche a crédito. Eres exitoso cuando tu tarjeta tiene límite alto. La deuda es la marca de que entraste al juego, de que aceptaste las reglas, de que dejaste de ser un niño con sueños para convertirte en un adulto con cuotas. Y todos a tu alrededor te felicitan. Tus padres están orgullosos. Tus amigos te envidian. Tu pareja se siente segura porque compraste, porque firmaste, porque te endeudaste.
Esa es la prueba de que maduraste, no que seas más libre, no que seas más feliz, que maduraste, que aceptaste, que te integraste. Michel Foucault habló sobre esto cuando analizó las formas modernas de poder. Dijo que el poder ya no necesita amenazarte, solo necesita que te disciplines a ti mismo, que internalices las reglas, que te conviertas en tu propio vigilante. Y eso es exactamente lo que hace la deuda. No necesitas un jefe diciéndote que trabajes más, la hipoteca te lo dice. No necesitas un guardia obligándote a quedarte. El coche a crédito te obliga, te disciplinas solo, porque no tienes opción, o eso crees. Había alguien que ganaba bien, vivía bien, tenía todo lo que se supone que hay que tener. Departamento en buena zona, coche del año, ropa de marca, vacaciones una vez al año, todo financiado obviamente, pero eso no importaba, porque así es como funciona. Todos viven así, todos pagan así, todos deben así. Un día hizo números, no porque estuviera en crisis, no porque le faltara dinero, simplemente porque una noche no podía dormir y se puso a calcular. Descubrió que el 68% de su sueldo se iba en pagar cosas que ya tenía, que trabajaba 11 meses al año solo para mantener un estilo de vida que nunca disfrutaba porque estaba trabajando. El coche que usaba 1 hora al día le costaba 180 horas de trabajo al mes. La casa en la que dormía 6 horas le costaba 200 horas de su vida cada mes. La ropa que usaba para verse bien en el trabajo le costaba el trabajo mismo. Todo era pagar para poder seguir pagando. Y lo más brutal, se dio cuenta de que no podía parar, porque si dejaba de pagar, perdía todo. La casa, el coche, el crédito, la reputación. No podía renunciar al trabajo porque debía. No podía reducir gastos porque ya había asumido compromisos. No podía cambiar de vida porque su vida estaba hipotecada. Hizo un ejercicio que cambió todo. Tomó cada una de sus posesiones y se preguntó, si esto desapareciera mañana, ¿mi vida sería peor? La casa, sí, obviamente. El coche, podría usar transporte público o caminar, incómodo pero posible. La ropa de marca, totalmente prescindible. Las suscripciones ni las usaba. Los aparatos electrónicos, la mitad nunca los tocaba. Se dio cuenta de que estaba pagando por mantener una imagen, no una vida, una imagen. La imagen de alguien exitoso, la imagen de alguien que lo logró, la imagen de alguien que encaja en la narrativa de progreso que le vendieron desde niño. Ese alguien no era pobre, tenía un buen trabajo, estabilidad, futuro asegurado según los estándares normales, pero una noche, después de calcular cuántas horas de vida le costaría terminar de pagar todo, tomó una decisión que todos a su alrededor consideraron una locura. Canceló la tarjeta de crédito, vendió el coche, rompió contratos de servicios que no usaba, redujo gastos al mínimo esencial. No porque tuviera un plan maestro, no porque hubiera leído un libro de finanzas personales, porque descubrió algo muy simple y muy aterrador. Estaba viviendo una vida diseñada por otros, pagada con su tiempo, sostenida por su miedo. Sus amigos le dijeron irresponsable, ¿cómo vas a cancelar la tarjeta? ¿Y si tienes una emergencia? Como si la verdadera emergencia no fuera vivir endeudado. Como si la verdadera crisis no fuera despertar a los 50 y darse cuenta de que vendiste toda tu vida por cosas que nunca necesitaste. Su familia le dijo inmaduro, ¿vas a vender el coche? ¿Cómo vas a ir a trabajar? Como si el coche no fuera precisamente la razón por la que tenía que seguir yendo a ese trabajo, como si la movilidad no pudiera existir sin deuda, como si caminar, usar transporte público o simplemente vivir más cerca del trabajo no fueran opciones. Su pareja le dejó porque no tenía ambición. Ambición era el eufemismo. Lo que realmente quería decir era,
No estás dispuesto a seguir endeudándote para mantener las apariencias. No estás dispuesto a sacrificar más años de tu vida para que yo pueda mostrar a mis amigas que mi pareja es exitosa. Y tal vez tenía razón. Tal vez no tener ambición en este sistema significa no estar dispuesto a vender más tiempo del que ya vendiste. Tal vez significa no querer subir una escalera que solo sube hacia más deuda, más compromiso, más miedo. 6 meses después de cancelar todo, vivía en un lugar más pequeño, con menos cosas, ganando menos, sin ingresos fijos, sin casa propia, sin el respeto de casi nadie que conocía. Y ahí lo dejamos por ahora, porque antes de saber qué pasó con esa persona, necesitas entender por qué su decisión fue tan amenazante para todos los demás. El sistema económico no funciona porque la gente compra. Funciona porque la gente se endeuda. La deuda es control a largo plazo. Es la herramienta perfecta. Un trabajador sin deudas puede renunciar mañana. Un trabajador endeudado es un trabajador funcional, un trabajador predecible, un trabajador que va a aceptar condiciones que odia porque no tiene opción. David Graeber, antropólogo que escribió un libro entero sobre la historia de la deuda, descubrió algo fascinante. Durante miles de años, la deuda ha sido el mecanismo principal de control social. No la violencia, no la amenaza directa, la deuda, porque la deuda te convierte en cómplice de tu propia opresión. Tú firmaste, tú pediste, tú aceptaste. ¿Cómo vas a quejarte ahora? No tienes opción. Esa es la frase clave. La repites todo el tiempo. No tengo opción, tengo que pagar la hipoteca. No tengo opción, tengo familia. No tengo opción, así es la vida. Pero sí tenías opción. La tuviste en el momento en que firmaste. Lo que pasa es que esa opción venía envuelta en promesas, en seguridad, en progreso, en futuro. Y elegiste creerlas. El problema no es que no tuvieras opción. El problema es que las opciones que te dieron estaban todas dentro del mismo sistema. Era como preguntarte, ¿prefieres endeudarte con este banco o con este otro? Pero nunca te preguntaron, ¿necesitas realmente endeudarte? El placer de comprar no es tu deseo, es tu deseo domesticado. Te enseñaron a sentir alivio comprando, a calmar la ansiedad consumiendo, a medir tu valor según lo que posees. Pasaste un mal día en el trabajo, compras algo, te sientes solo, compras algo, te sientes insuficiente, compras algo que te haga parecer suficiente. Y funciona, por un rato, hasta que llega la factura, hasta que te das cuenta de que lo que compraste no resolvió nada, solo pospuso la incomodidad, solo te dio una excusa para no enfrentarla. Herbert Marcuse, filósofo de la Escuela de Frankfurt, llamó a esto de sublimación represiva. Suena complicado, pero es simple. Te dan pequeños placeres para que no busques la libertad real. Te dejan comprar, consumir, entretenerte. Y mientras estés entretenido, no te rebelarás, no cuestionarás, no buscarás algo más profundo. El sistema no te niega el placer, te lo vende. Y mientras estés comprando tu placer, no eres peligroso, no eres libre eligiendo entre marcas. Eres obediente eligiendo dentro del menú permitido, Apple o Samsung, Nike o Adidas, Netflix o HBO. La ilusión de elección es parte del control. Te hace sentir que decidiste, que tienes poder, que eres libre, pero todas las opciones conducen al mismo lugar, a pagar, a deber, a seguir siendo funcional. Noam Chomsky explicó esto cuando habló sobre la ilusión de democracia en el capitalismo moderno. Dijo que te dan la ilusión de libertad, dejándote elegir entre opciones que no cambian nada fundamental. Puedes elegir entre 30 marcas de cereal, pero no puedes elegir no participar en el sistema que produce esos cereales. Puedes elegir qué presidente votar, pero no puedes votar por cambiar el sistema económico que ambos defienden.
La libertad de elección dentro de un sistema cerrado no es libertad, es gestión de tu propia prisión. El miedo es el núcleo, miedo a no tener, miedo a quedarte atrás, miedo a decepcionar, miedo a ser menos. Y el sistema lo sabe. Por eso la publicidad no vende productos. Vende la promesa de que comprando vas a dejar de tener miedo. Compra este coche y serás exitoso. Compra esta casa y estarás seguro. Compra esta ropa y serás amado. Mentira. Compras el coche y tienes miedo de perder el trabajo que paga el coche. Compras la casa y tienes miedo de no poder pagar la cuota. Compras la ropa y tienes miedo de que no sea suficiente para impresionar. El miedo no desaparece, se multiplica, porque ahora tienes más que perder. Y ese es el truco. El miedo no está en no tener, está en perder lo que tienes. Por eso la gente que más tiene es a menudo la más asustada, porque tienen más que proteger, más que defender, más que mantener. Conexión con la historia. Esa persona que canceló todo no lo hizo por valentía, no era un héroe, no era especial. Lo hizo porque el miedo de seguir endeudado se volvió más grande que el miedo de soltar, porque una noche calculó que le faltaban 18 años para terminar de pagar todo. 18 años. Y se preguntó, ¿qué estoy comprando con 18 años de mi vida? ¿Vale la pena? La respuesta fue no. Pero esa respuesta tiene consecuencias, y no todas son heroicas. Pregunta para ti, ¿cuánto de lo que tienes es tuyo y cuánto es del banco? ¿Y cuánto de tu vida le pertenece a lo que debes? No necesitas responder aquí, necesitas responderte a ti mismo, preferiblemente con números, con fechas, con años. Libertad no es tener opciones, es poder decir que no. Esa es la definición que nadie te dio, porque no les conviene. Libertad no es elegir entre 30 marcas de cereal. Libertad es poder decir, no necesito esto, y no sentirte pobre al decirlo. Decir que no al trabajo que paga bien, pero te destruye. Decir que no a la casa grande que te obliga a trabajar el doble. Decir que no a las expectativas de gente que nunca va a vivir tu vida. Decir que no a la imagen que construiste y que ahora te mantiene preso. Epicteto, filósofo estoico que fue esclavo antes de ser libre, escribió algo devastador. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas propiedades poseas, si no puedes decir que no, si no controlas tus deseos, si necesitas constantemente más, eres esclavo. Puede que seas esclavo con casa propia, pero sigues siendo esclavo. Pero decir que no tiene precio. Soledad, incomprensión, juicio social, incertidumbre económica. Nadie te prepara para eso. Te preparan para subir la escalera. Te preparan para aceptar. Te preparan para consumir. Pero nadie te prepara para bajarte del juego. Y cuando te bajas, descubres que estabas más solo de lo que creías, porque tus amigos no eran amigos, eran cómplices de la misma mentira. Tu familia no te apoyaba a ti, apoyaba la versión de ti que encajaba en sus expectativas. Tu pareja no te amaba, amaba lo que representabas, el estatus, la seguridad, la promesa de futuro. La vida simple no es Instagram minimalista con plantas y luz natural. No es romantización estética, es vivir con menos y ser visto como menos. Es aceptar que vas a decepcionar a casi todos. Es despertar cada día sabiendo que para los estándares normales eres un fracaso. Y algunos días vas a sentir que lo eres, porque el juicio externo se vuelve juicio interno, porque pasaste toda tu vida aprendiendo que vales por lo que tienes, y ahora no tienes casi nada. Entonces, ¿qué eres? Esa es la pregunta que nadie quiere enfrentar, porque la respuesta requiere construir un sentido de valor que no dependa de posesiones. Y eso es trabajo duro, mucho más duro que trabajar para comprar cosas. El confort es anestesia, trabajar hasta el cansancio,
comprar para compensar, endeudarse para mantener, repetir. Es cómodo porque es predecible. Sabes qué esperar cada lunes. Sabes qué se espera de ti cada mes. Sabes que si sigues las reglas, el sistema te dará migajas suficientes para que no te rebeles. Es cómodo porque no tienes que pensar, porque no tienes que decidir, porque no tienes que enfrentar la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si estoy desperdiciando mi vida? Por eso la vida simple amenaza al sistema, porque alguien que no necesita mucho no puede ser controlado con facilidad. Alguien sin deudas no tiene miedo de perder el empleo. Alguien que vive con poco no necesita venderse por un sueldo alto. Alguien que no consume no es útil, y el sistema necesita que seas útil, necesita que produzcas, necesita que consumas, necesita que debas, porque si no debes, no tienes miedo, y si no tienes miedo, no obedeces. Retomando la historia, esa persona, 6 meses después de cancelar todo, vivía en un departamento de 30 metros cuadrados. Caminaba a todos lados, cocinaba en casa. No salía los fines de semana porque no tenía dinero para gastar. Trabajaba medio tiempo en algo simple que le permitía sobrevivir, pero no impresionar. Y por primera vez en años, dormía bien. No porque su vida fuera mejor, no porque hubiera encontrado la paz, sino porque ya no tenía esa presión constante en el pecho, esa sensación de estar siempre al borde, de que un mes malo podría destruirlo todo. Ahora un mes malo era solo un mes malo, no una catástrofe existencial. Pero no vamos a romantizar esto. Un año después de cancelar todo, seguía sin casa propia, seguía sin coche, seguía sin la vida que todos esperaban que tuviera. Trabajaba en algo que sus antiguos compañeros consideraban por debajo de su nivel. Ganaba lo justo. No impresionaba a nadie. No tenía nada que mostrar en redes sociales. No tenía nada que contar en reuniones familiares. Consecuencias reales y duras. Perdió amigos, no dramáticamente. Simplemente dejaron de llamar, dejaron de invitar, porque ya no encajaba, porque sus conversaciones ya no eran sobre comprar departamentos o cambiar de coche, porque ya no compartían la misma realidad. Hubo una cena de reencuentro con gente de la universidad, todos hablando de sus ascensos, sus propiedades, sus inversiones, y cuando le preguntaron a él qué estaba haciendo, dijo la verdad. Trabajo medio tiempo, vivo en un departamento pequeño y estoy bien. El silencio fue incómodo, como si hubiera confesado un fracaso. Uno de sus excompañeros, con la mejor intención, le ofreció ayuda para conseguir algo mejor, como si necesitara ser rescatado, como si estar en paz con menos fuera una enfermedad que había que curar. Perdió oportunidades laborales, porque en las entrevistas le preguntaban por qué había dado un paso atrás en su carrera, y no había respuesta aceptable. Decir porque quería vivir con menos estrés sonaba a falta de ambición. Decir porque el sistema es una trampa sonaba a amargado. No había forma de explicarlo sin quedar mal. El mundo laboral está diseñado para gente que sube, que crece, que se expande. Alguien que conscientemente se reduce es sospechoso. ¿Qué le pasa? ¿Tuvo una crisis? ¿No puede competir? ¿Se rindió? Perdió la aprobación de su familia. Su madre le preguntaba cada vez que lo veía cuándo iba a sentar cabeza. Su padre dejó de hablarle de negocios, de futuro, de planes. Lo trataba con condescendencia, como se trata a alguien que no entendió cómo funciona el mundo. En una reunión familiar, su tío le preguntó delante de todos, ¿y tú qué? ¿Vas a seguir así para siempre? Con ese tono que implica que así es algo vergonzoso, algo temporal que hay que superar, no una elección consciente. Y tal vez tenían razón, tal vez no lo entendió, o tal vez lo entendió demasiado bien. Ganancias ambiguas, si es que se pueden llamar ganancias. Tenía tiempo, podía caminar sin prisa,
Podía leer sin culpa, podía pasar una tarde entera sin hacer nada productivo y no sentir que estaba desperdiciando su vida. Un martes cualquiera, a las 3 de la tarde, estaba sentado en un parque, sin hacer nada, solo observando, y se dio cuenta de algo. Hacía años que no hacía esto, años que no se permitía estar sin un propósito inmediato. Siempre había algo que hacer, siempre había algo que producir, siempre había algo que justificar. Ahora podía simplemente estar, y eso, descubrió, era más valioso que cualquier posesión. Tenía silencio. No el silencio físico, sino el silencio mental. Esa ausencia de ruido constante que te dice que no eres suficiente, que deberías estar haciendo más, que te estás quedando atrás. Ya no se despertaba con ansiedad, ya no revisaba compulsivamente su cuenta bancaria, ya no calculaba mentalmente cuánto debía cada vez que veía su sueldo. Su mente, por primera vez en años, estaba tranquila. Tenía la extraña sensación de que su vida le pertenecía por primera vez, que las decisiones que tomaba eran suyas, que el tiempo que vivía era suyo, que no estaba actuando un guión escrito por otros, pero no sabía si eso era suficiente, no sabía si valía la pena. Algunos días pensaba que había cometido el peor error de su vida, que había tirado todo por la borda por una idea romántica de libertad que en realidad era solo pobreza disfrazada. Otros días pensaba que era lo mejor que había hecho, que por fin había dejado de mentirse, que por fin había dejado de vivir para otros. La mayoría de los días no sabía qué pensar. Alan Watts, filósofo que pasó décadas estudiando la relación entre Oriente y Occidente, dijo algo que resume esto perfectamente. El problema del hombre moderno es que está tratando de llegar a algún lugar donde ya está. Estamos tan ocupados persiguiendo el futuro que no nos damos cuenta de que la vida es ahora, no después de pagar la hipoteca, no después de jubilarte, ahora. Y si ahora estás miserable, si ahora estás estresado, si ahora estás agotado, ¿de qué sirve todo lo que estás construyendo? No hay final feliz aquí. No se volvió rico renunciando al sistema, no encontró la paz absoluta, no descubrió un sentido profundo de la vida. Simplemente cambió una trampa conocida por una libertad incómoda. Y no todos los días estaba seguro de haber elegido bien, porque esa es la verdad que nadie te dice. Soltar no resuelve todo, solo cambia los problemas. Cambias la angustia de deber por la angustia de la incertidumbre. Cambias el miedo de perder todo por el miedo de no tener nada. Cambias la presión social por la soledad. No es mejor, es diferente. Y tienes que decidir qué tipo de sufrimiento estás dispuesto a soportar. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración y psiquiatra, escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio existe también entre la deuda y la libertad, entre lo que te dijeron que necesitas y lo que realmente necesitas, entre la vida que estás viviendo y la vida que podrías vivir. Pero tienes que elegir entrar en ese espacio. Tienes que elegir hacer las preguntas incómodas. Tienes que elegir cuestionar lo que siempre aceptaste. Y esa elección no es dramática, no es revolucionaria, es pequeña, es diaria. Es en cada compra que no haces, en cada contrato que no firmas, en cada expectativa que no cumples, en cada vez que dices, no necesito esto, y lo dices en serio. 3 años después, esa persona seguía viviendo simple, no había vuelto al sistema, no había recuperado su nivel, no había impresionado a nadie. Trabajaba en lo que necesitaba trabajar para vivir como quería vivir, y no era mucho, pero era suyo. Un día se encontró con un excompañero del trabajo, alguien que había seguido subiendo, que tenía mejor puesto, mejor sueldo, mejor coche, y ese compañero le dijo algo que le quedó dando vueltas.
No sé cómo lo haces. Yo gano el triple que tú y no llego a fin de mes. Tú vives con nada y estás tranquilo. Y ahí estaba la diferencia. No era cuánto ganabas, era cuánto necesitabas, porque mientras necesites mucho, nunca va a ser suficiente. Puedes ganar el doble, el triple, el décuple, y si tus necesidades crecen al mismo ritmo, seguirás sin llegar, seguirás endeudado, seguirás atrapado. El sistema cuenta con eso, cuenta con que tus necesidades crezcan con tus ingresos, cuenta con que siempre quieras más, cuenta con que nunca digas suficiente, porque si dices suficiente, si trazas esa línea, el sistema pierde su poder sobre ti. Tus padres tal vez vivieron endeudados toda su vida, trabajaron 30 años pagando una casa, se sacrificaron por darte educación, creyeron en el sueño y tal vez lo lograron, tal vez pagaron todo, tal vez llegaron a la jubilación con casa propia y sin deudas. ¿Y qué ganaron? 40 años de estrés, 40 años sin vacaciones reales, 40 años sin tiempo para ellos, 40 años esperando que algún día, cuando terminen de pagar, van a poder vivir. Y cuando terminaron de pagar ya estaban viejos, ya estaban cansados, ya habían perdido la energía y se dieron cuenta de que desperdiciaron su vida esperando vivir después. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Vas a esperar a los 60 para darte cuenta de que vendiste tu vida por cosas que no necesitabas? ¿Vas a llegar al final con casa pagada y vida desperdiciada? No te pido que renuncies a todo. No te pido que te vayas al bosque. No te pido que vivas como monje. Te pido que hagas una sola cosa, que calcules el precio real de lo que tienes, no en dinero, en tiempo, en vida, en años. Ese coche que pagas, ¿cuántas horas de trabajo cuesta? Esas horas de trabajo, ¿cuántos días de tu vida son? ¿Esos días de tu vida valen ese coche? Respuesta honesta, sin justificaciones, pero es que necesito el coche para trabajar, porque si necesitas el coche para trabajar y necesitas trabajar para pagar el coche, estás en un círculo, y los círculos no tienen salida. La única forma de salir de un círculo es saltar fuera, y eso da miedo, porque no sabes qué hay afuera. No sabes si vas a sobrevivir, no sabes si vas a poder. El círculo es predecible, el círculo es seguro, el círculo te mata lentamente, pero al menos sabes cómo te está matando. Saltar fuera es incertidumbre, es riesgo, es posibilidad de fracaso, pero también es posibilidad de vida real, de vida que te pertenece, y tal vez fracases, tal vez no funcione, tal vez tengas que volver al círculo, pero al menos lo intentaste, al menos miraste afuera, al menos no llegaste al final sin haber cuestionado nada. El dinero que debes no es solo dinero, es tiempo futuro vendido, es energía vital comprometida, es libertad hipotecada. Cada cuota que pagas es un mes de tu vida que ya no te pertenece, ya está vendido, ya está comprometido, ya no es tuyo. ¿Cuántos meses de tu vida ya vendiste? ¿Cuántos años tienes comprometidos? Suma, haz la cuenta real y después mírate al espejo y pregúntate, ¿esto es libertad? Porque si no es libertad, ¿qué es? ¿Seguridad? ¿Estabilidad? ¿Progreso? Palabras bonitas para lo mismo. Miedo, miedo de no tener, miedo de no ser, miedo de no encajar, y vendiste tu libertad para calmar ese miedo. Pero el miedo no se calma comprando, se multiplica, porque ahora tienes más que perder. La verdadera pregunta no es si puedes vivir sin deudas. La verdadera pregunta es si puedes vivir con ellas. Si puedes sostener esa presión por décadas, si puedes dormir tranquilo sabiendo que tu vida está hipotecada, si puedes llegar al final sin arrepentirte. Algunos pueden, algunos lo hacen, algunos llegan a los 70 sin deudas, con casa propia, con pensión asegurada,
y sienten que valió la pena, que el sacrificio tuvo sentido, que lograron lo que debían lograr. Pero otros llegan al final y se dan cuenta de que cambiaron vida por cosas, que vendieron tiempo que nunca va a volver por objetos que ya no importan, que pasaron décadas persiguiendo algo que cuando lo obtuvieron descubrieron que no era lo que querían. Tú decides en cuál grupo quieres estar, pero decide consciente, decide sabiendo el precio real, decide habiendo hecho los números, decide habiendo calculado cuánto de tu vida estás vendiendo, decide habiendo preguntado si lo que obtienes vale lo que entregas. Y si decides que sí, que vale la pena, perfecto, sigue. Trabaja, paga, construye, acumula. Nadie te va a juzgar. Bueno, sí, todos te van a juzgar, pero al menos serás funcional. Y si decides que no vale la pena, prepárate, porque salir del sistema tiene consecuencias: soledad, incomprensión, juicio, incertidumbre, miedo, pero también algo que el sistema nunca te puede dar: la sensación de que tu vida te pertenece. No hay respuesta correcta, no hay camino obvio, solo hay elecciones con consecuencias. Y tienes que elegir qué consecuencias estás dispuesto a vivir. La deuda es la forma moderna de esclavitud, pero es esclavitud voluntaria. Tú firmaste, tú aceptaste, tú pediste, y ahora estás atado, pero las cadenas son de papel, puedes romperlas cuando quieras. El problema es que romperlas significa romper también la vida que construiste sobre ellas. ¿Estás dispuesto a romper tu vida para salvar tu libertad? No todos lo están, y está bien, pero al menos sé honesto sobre lo que elegiste. No te digas que eres libre, dite que elegiste seguridad, que elegiste comodidad, que elegiste el círculo conocido, porque libertad es otra cosa. Libertad es poder decir no y no tener miedo de las consecuencias. Libertad es vivir con poco y sentirte rico. Libertad es despertar sin ansiedad porque no debes nada a nadie. Libertad es saber que tu tiempo es tuyo y eso no se compra. De hecho, es exactamente lo opuesto. Se obtiene dejando de comprar, dejando de deber, dejando de necesitar más. Thoreau lo sabía, por eso se fue al bosque. No para escapar, para encontrar, para descubrir cuánto necesitaba realmente, y descubrió que necesitaba casi nada, y con casi nada era libre. Tú no tienes que irte al bosque, pero tienes que hacer la misma pregunta: ¿cuánto necesito realmente? Y después tienes que tener el valor de vivir la respuesta. La respuesta no va a ser popular, la respuesta no va a impresionar a nadie. La respuesta no va a encajar en Instagram, pero va a ser tuya. Y eso es lo único que importa, porque al final, cuando estés viejo y mires atrás, no vas a recordar las cosas que tuviste, vas a recordar la vida que viviste. Y si la vida que viviste fue toda para pagar cosas que ya no tienes, ¿qué te queda? Nada. Solo la cuenta de que vendiste tu única vida por objetos que ahora están en algún basurero. No vendas tu vida. Es lo único que realmente tienes, lo único que no puedes recuperar, lo único que cuando se acaba, se acabó. Cada cuota que pagas es un pedazo de tu vida que se va. Cada mes que trabajas para pagar deudas es un mes que no viviste. Cada año hipotecado es un año perdido. ¿Cuántos años más vas a perder? ¿Cuántos meses más vas a vender? ¿Cuántas cuotas más vas a pagar antes de preguntarte si esto tiene sentido? No hay moraleja, no hay solución fácil, solo hay una pregunta que nadie más puede responder por ti. ¿Vale la pena? Y la única forma de responder es hacer los números, calcular los años, sumar los meses y decidir si lo que obtienes vale lo que entregas. Decide consciente, decide sabiendo, decide habiendo mirado la verdad de frente y después vive con tu decisión, sin mentiras, sin excusas, sin culpar al sistema por algo que tú elegiste, porque el sistema no te obligó. El sistema solo te ofreció.
Tú aceptaste y ahora estás pagando. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Suscríbete si entiendes que aquí no vendemos soluciones. Vendemos preguntas que nadie más se atreve a hacer. Volvamos a esa persona por última vez. 5 años después de cancelar todo. 5 años viviendo fuera del círculo. 5 años sin deudas. 5 años sin impresionar a nadie. ¿Qué pasó realmente? No se volvió gurú del minimalismo. No escribió un libro inspirador. No tiene un canal de YouTube con millones de seguidores contando su historia de transformación. Simplemente vive, trabaja lo necesario, gana lo suficiente, tiene lo esencial y es invisible para los estándares normales de éxito. Pero una cosa cambió fundamental. Ya no tiene esa sensación de estar viviendo prestado, de estar en tiempo alquilado, de que su vida no le pertenece, su tiempo es suyo, sus decisiones son suyas, su paz es suya, y nadie puede quitárselas porque no las debe. Un día su ex jefe lo llamó, ofreciéndole volver, triple de sueldo, puesto senior, beneficios, todo lo que supuestamente debería querer, y dijo no, sin dudar, sin considerar, simplemente no, porque sabía el precio. Sabía cuántas horas de vida costaría ese sueldo, sabía cuánta paz perdería, y no valía la pena. Su ex jefe no lo entendió, pero es una oportunidad increíble. ¿Por qué la rechazas? Porque puedo, porque no necesito ese dinero, porque mi vida no está en venta. Pero eso no se dice. Se dice gracias, pero estoy bien donde estoy, y se cuelga, y se sigue viviendo. Esa es la libertad real, no hacer lo que quieres, sino no tener que hacer lo que no quieres. Poder decir no y no sentir que perdiste algo, porque no perdiste. Ganaste tu tiempo, ganaste tu paz, ganaste tu vida, y eso no aparece en ningún balance. No impresiona a nadie, no genera likes, no da estatus, pero es lo único que realmente importa cuando estás solo contigo mismo a las 3 de la mañana, preguntándote si tu vida tiene sentido. La trampa más grande es creer que necesitas permiso, permiso de tu familia, permiso de tus amigos, permiso de la sociedad, permiso para vivir diferente, permiso para querer menos, permiso para salirte del círculo. No necesitas permiso, necesitas valor, valor para decepcionar, valor para ser incomprendido, valor para ser visto como menos, valor para elegir paz sobre apariencias, valor para ser libre, aunque la libertad se vea como fracaso, y ese valor no viene de un día para otro. No es una decisión heroica, es 1000 decisiones pequeñas. Cada vez que no compras lo que no necesitas, cada vez que no firmas el contrato, cada vez que dices no tengo dinero para eso, en lugar de sacar la tarjeta, cada vez que caminas en lugar de manejar, cada vez que cocinas en lugar de pedir delivery, cada vez que eliges menos. Esas decisiones pequeñas construyen algo, no construyen riqueza, construyen libertad, libertad que nadie ve, libertad que nadie aplaude, libertad que nadie entiende, pero libertad real, tuya, innegociable. Y un día te das cuenta de que ya no tienes miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de no llegar a fin de mes, miedo de quedarte atrás, porque no tienes nada que perder excepto lo esencial. Y lo esencial no se puede perder porque no se puede comprar. Tu salud no se compra, tu tiempo no se compra, tu paz mental no se compra. Tu capacidad de estar presente no se compra. Todo lo que realmente importa no está en venta. Y sin embargo pasaste años vendiendo tu vida para comprar cosas que no importan. Irónico, trágico y completamente evitable. El sistema cuenta con tu miedo, con tu necesidad de aprobación, con tu incapacidad de tolerar la incomodidad, con tu adicción al confort, con tu creencia de que necesitas más para ser suficiente. Y mientras creas eso, el sistema gana.
Tú pierdes, pero el sistema gana. ¿Hasta cuándo? Hasta que digas basta, hasta que hagas los números, hasta que calcules el precio real, hasta que decidas que tu vida vale más que las cosas que tienes, hasta que elijas libertad sobre confort, hasta que te atrevas a ser menos para los demás para ser más para ti mismo. Y ese día puede ser hoy, no mañana, no cuando termines de pagar esto, no cuando ganes más. Hoy, ahora, en este momento, puedes decidir que no vas a seguir vendiendo tu vida, que no vas a firmar más contratos, que no vas a aceptar más deudas, que no vas a sacrificar más tiempo por objetos que no necesitas. Puedes decidir que desde hoy tu vida es tuya, no del banco, no del trabajo, no de las expectativas ajenas, tuya, y que vas a vivir como si fuera tuya, porque es tuya, aunque hayas olvidado que lo es. La última trampa es esperar el momento perfecto, cuando pague esto, cuando gane más, cuando tenga estabilidad. El momento perfecto no existe. El momento perfecto es una excusa, una forma de no decidir, una forma de seguir en el círculo sin admitir que elegiste quedarte. El único momento que tienes es este, y este momento es perfecto para decidir, no para cambiar todo de golpe, sino para decidir que vas a empezar, que vas a calcular, que vas a cuestionar, que vas a considerar que tal vez estás viviendo una vida que no elegiste realmente, y tal vez, después de calcular y cuestionar, decides que sí, que quieres esta vida, que las deudas valen la pena, que el sacrificio tiene sentido, que prefieres tener más aunque cueste más. Perfecto, al menos lo decidiste consciente, al menos sabes el precio que estás pagando, pero tal vez descubres que no vale la pena, que el precio es demasiado alto, que preferirías tener menos y vivir más. Y entonces tienes que actuar, no mañana, no eventualmente, ahora, porque cada día que pasa es un día más que vendiste, un día más que no vas a recuperar, un día más perdido en el círculo. ¿Cuántos días más vas a perder antes de saltar? ¿Cuántos años más vas a vender antes de decidir que tu vida te pertenece? ¿Cuántas décadas más vas a esperar para empezar a vivir? No hay respuesta correcta, solo hay tu respuesta. Y tu respuesta se construye con tus acciones, no con tus intenciones, no con tus planes, con lo que haces, con lo que eliges, con lo que firmas o dejas de firmar, con lo que compras o dejas de comprar, con cómo vives realmente. Y si sigues viviendo igual después de leer esto, si sigues firmando contratos, si sigues comprando lo que no necesitas, si sigues vendiendo tu tiempo por objetos que van a acabar en la basura, entonces ya decidiste que prefieres la trampa conocida. Y está bien, pero no te quejes, no digas que no tienes opción. Tuviste opción y elegiste esto. Y si decides diferente, si decides que no vas a seguir así, que vas a calcular el precio real, que vas a empezar a soltar, que vas a elegir libertad aunque incomode, prepárate, porque no va a ser fácil, no va a ser popular, no va a ser comprendido, pero va a ser tuyo, tu vida, tu tiempo, tu libertad. Por primera vez desde que entraste al círculo, va a ser tuya, y eso no tiene precio, literalmente. No se puede comprar, solo se puede elegir. La deuda te promete futuro, pero te roba presente. Te promete seguridad, pero te da ansiedad. Te promete libertad, pero te entrega cadenas. Y mientras sigas creyendo en esas promesas, mientras sigas firmando esos contratos, mientras sigas aceptando esas condiciones, el sistema gana. Pero el día que dejas de creer, el día que calculas el precio real, el día que decides que no, ese día el sistema pierde. No pierde dinero, pierde control, pierde un cliente, pierde un trabajador funcional,
Pierde a alguien que obedece sin cuestionar, y tal vez sea solo uno. Tal vez no cambies nada sistémicamente, tal vez el sistema siga funcionando igual sin ti, pero tú no seguirás funcionando para el sistema, y eso es todo lo que realmente importa. No cambiar el mundo, cambiar tu mundo, no liberar a todos, liberarte tú, porque al final, cada uno tiene que hacer su propia cuenta, calcular su propio precio, decidir su propio límite y vivir con sus propias consecuencias. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede decirte cuánto es demasiado. Nadie puede decidir si vale la pena. Solo tú, con tus números, con tus años, con tu vida, con tu única oportunidad de estar vivo, con tu única posibilidad de decidir cómo vas a vivir esa vida, con deudas o sin ellas, en el círculo o fuera, funcional o libre. Tú decides, pero decide sabiendo, decide habiendo calculado, decide habiendo preguntado, decide habiendo mirado al espejo y siendo honesto contigo mismo sobre lo que estás vendiendo y lo que estás comprando y si el intercambio tiene sentido, y después vive con tu decisión, sin arrepentimientos, sin quejas, sin culpar a nadie, porque fue tu decisión, tu vida, tu responsabilidad y tu libertad, sea cual sea la forma que tenga, es tuya.